Durante meses en Galaad aparentaba ser el estudiante perfecto, mientras mi mundo se derrumbaba por dentro. Lo que Carlos y yo descubrimos en los archivos secretos es tan perverso que la organización intentó sepultar la verdad. Manipulación infantil, abusos silenciados y líderes viviendo en lujo con el dinero de los pobres. Lo que revelamos puede destruirlo todo. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan desde tantos rincones de España y América Latina. Me llamo Esteban, tengo 68 años y durante más de 4 décadas fui uno de los ancianos más respetados de los Testigos de Jehová en Córdoba. Hoy quiero contarles una historia que me carcome el alma, una verdad tan cruda que durante años no me atrevía a admitirla ni ante mí mismo. Es la historia de cómo una organización que dice representar a Dios en la tierra utiliza a los niños como rehenes espirituales, cómo convierte el sacramento más sagrado en una trampa mortal, y cómo yo mismo fui cómplice de este sistema diabólico durante décadas sin darme cuenta. Cuando tengo pesadillas, siempre regreso al mismo momento. Tengo 8 años y estoy parado en una piscina portátil azul instalada en el patio trasero del Salón del Reino de la Congregación Monte Sión. El agua me llega hasta el pecho. Está fría como el miedo que siento en las entrañas. Y el hermano Domingo López me sostiene la espalda con una mano mientras dice esas palabras que marcarían mi destino para siempre. En base a tu fe en el sacrificio de rescate de Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y de la Fuerza Activa Santa. El agua cubre mi cabeza por unos segundos que se sienten eternos, y cuando emerjo, toda la congregación aplaude como si acabaran de presenciar un milagro. Mi madre llora de felicidad en primera fila, mi padre me mira con orgullo y yo, siendo apenas un niño que ni siquiera entendía completamente las tablas de multiplicar, acababa de firmar un contrato de por vida con la organización más controladora que existe sobre la faz de la tierra. Pero yo no sabía nada de eso entonces. Para mí, ese bautismo era simplemente lo que se esperaba de un buen niño testigo. Había crecido viendo cómo otros niños de la congregación se bautizaban a edades cada vez más tempranas, cómo sus padres los preparaban con estudios intensivos, cómo la organización celebraba estos primeros frutos como evidencia de la bendición divina. Lo que no entendía, lo que ninguno de nosotros entendía entonces, era que ese bautismo no era un símbolo de fe, sino el primer eslabón de unas cadenas invisibles que me acompañarían durante los próximos 60 años de mi vida. Nací en 1956 en una familia de tercera generación de testigos de Jehová en Córdoba. Mi abuelo materno, Rafael, había sido uno de los primeros en aceptar la verdad en los años 30, cuando la organización apenas llegaba a España. Mi padre, Antonio, se había bautizado a los 16 años y mi madre, Carmen, a los 14. Yo crecí respirando el aire enrarecido de esa congregación donde todo estaba prohibido, donde cada pensamiento debía ser filtrado a través del prisma de las publicaciones de la Watchtower, donde la obediencia ciega se disfrazaba de devoción espiritual. Desde que tengo memoria, mi vida estuvo estructurada alrededor de las reuniones de la congregación, martes y jueves por la noche en el Salón del Reino, domingos por la mañana para la reunión pública y el estudio de la Atalaya, sábados dedicados íntegramente a la predicación de casa en casa. No había espacio para la espontaneidad, para la diversión normal de un niño, para las amistades fuera del círculo de los hermanos. El mundo exterior era territorio de Satanás, un lugar peligroso, lleno de malas asociaciones que podían contaminar nuestra pureza espiritual. Recuerdo vívidamente cómo mi infancia se desarrollaba bajo la constante presión de ser ejemplar.
En las reuniones debía estar inmóvil durante 2 horas, prestando atención a discursos que hablaban de profecías incomprensibles, de fechas que cambiaban constantemente, de reglas que se multiplicaban como hongos después de la lluvia. Si me movía demasiado, si bostezaba, si mostraba cualquier signo de aburrimiento o distracción, mi padre me dirigía esa mirada severa que conocía tan bien, esa mirada que decía: «Estás deshonrando a Jehová». Después, en casa, venían las conversaciones correctivas, los sermones sobre la importancia de mostrar reverencia en la casa de Dios, las comparaciones con otros niños de la congregación que supuestamente eran más espirituales que yo. La predicación de puerta en puerta era especialmente traumática para un niño tímido como era yo. Cada sábado por la mañana, mi estómago se retorcía de ansiedad mientras nos preparábamos para salir. Tenía que vestirme con mi mejor traje, peinarme con gomina hasta que ni un cabello se moviera, cargar mi bolsa llena de revistas, La Atalaya y Despertad, y acompañar a los adultos en su misión de dar testimonio. Me aterrorizaba la idea de tener que hablar con extraños, de recitar de memoria los textos bíblicos que me habían enseñado, de enfrentarme a las preguntas difíciles o a las burlas de otros niños que me veían pasar por sus barrios con mi aspecto de pequeño predicador. Pero lo que más me marcó de esos años de infancia fue la constante sensación de vigilancia. En la congregación Monte Sión, como en todas las congregaciones de testigos de Jehová del mundo, existía un sistema sofisticado de control social que hacía que cada miembro se sintiera constantemente observado y juzgado. Los ancianos tenían ojos y oídos en todas partes. Cualquier comportamiento considerado inapropiado, cualquier comentario que sonara a duda o crítica, cualquier amistad con personas del mundo, era inmediatamente reportado y analizado en reuniones, a puerta cerrada donde se decidía el destino espiritual de las personas. Mi primera experiencia directa con este sistema de control llegó cuando tenía apenas 10 años. Mi compañero de clase, Miguel, me había invitado a su cumpleaños y yo, en mi inocencia infantil, le había dicho que tal vez podría ir. Cuando llegué a casa y se lo comenté a mis padres, la reacción fue inmediata y dramática. Mi padre me explicó con voz severa que los cumpleaños eran celebraciones paganas, que participar en ellos era una forma de adoración falsa, que un verdadero cristiano no podía mancharse con tales prácticas mundanas. Mi madre, por su parte, me recordó que las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles, citando el versículo de 1 Corintios 15:33 que había escuchado miles de veces en las reuniones. Pero el asunto no terminó ahí. Al día siguiente, mis padres convocaron a una reunión con el hermano López, el mismo anciano que me había bautizado 2 años antes. En su oficina improvisada en la parte trasera del Salón del Reino, me hicieron sentarme frente a él mientras revisaba mis asociaciones y mi progreso espiritual. Me preguntó sobre mis amigos en la escuela, sobre las conversaciones que tenía con mis compañeros, sobre si alguna vez había mostrado interés en actividades mundanas como deportes, música popular o entretenimientos que la organización consideraba inapropiados. Era la primera vez que experimentaba lo que más tarde entendería como un comité judicial informal. Aunque era solo un niño de 10 años, me trataron como si fuera un adulto completamente responsable de sus actos, como si mi bautismo a los 8 años me hubiera conferido automáticamente la madurez espiritual necesaria para navegar las complejas aguas doctrinales de la organización. El hermano López me habló sobre la importancia de mantener la pureza cristiana, sobre los peligros de contaminarse con el mundo, sobre mi responsabilidad como joven bautizado de ser un ejemplo para otros niños de la congregación.
Esa experiencia me aterrorizó y me confundió profundamente. Por primera vez en mi corta vida, entendí que mi bautismo no había sido simplemente una ceremonia bonita donde mi familia me había celebrado. Era algo mucho más serio, mucho más permanente, algo que me había convertido en un miembro de pleno derecho de una organización que ahora tenía derecho a controlar cada aspecto de mi vida, incluidas mis amistades, mis intereses, mis pensamientos más íntimos. A partir de ese momento, comencé a vivir con el miedo constante de decepcionarlos, de hacer algo que pudiera resultar en una nueva reunión correctiva con los ancianos. Dejé de hablar con Miguel y con otros compañeros de clase que me habían mostrado amistad. Me volví más introvertido, más cauteloso, más obsesionado con seguir las reglas al pie de la letra. En casa, mis padres celebraron este cambio como evidencia de mi crecimiento espiritual, pero en realidad era el comienzo de una vida marcada por la ansiedad y la represión emocional. Los años de mi adolescencia transcurrieron en esta atmósfera opresiva de vigilancia constante y conformidad forzada. A medida que crecía, las expectativas sobre mí se multiplicaban. No solo debía mantener mi conducta cristiana impecable, sino que también se esperaba que fuera un ejemplo para otros, jóvenes de la congregación. Comencé a participar en la escuela del ministerio teocrático, dando pequeños discursos desde el pódium del Salón del Reino sobre temas bíblicos que memorizaba sin realmente comprender. Me convertí en pionero auxiliar a los 14 años, dedicando 60 horas al mes a la predicación de puerta en puerta durante las vacaciones escolares y fines de semana. Todo este tiempo, la organización reforzaba constantemente la idea de que mi bautismo infantil había sido una decisión madura y consciente de mi parte, una dedicación personal a Jehová que nadie me había forzado a hacer. Pero cuando miraba hacia atrás, cuando recordaba a ese niño de 8 años parado en esa piscina azul, solo podía ver a una criatura vulnerable manipulada por adultos que utilizaron su amor por Dios y su deseo de agradar a sus padres para atraparlo en un sistema que no entendía y del cual no podría escapar sin pagar un precio terrible. A los 18 años, cuando otros jóvenes de mi edad exploraban universidades, carreras o simplemente disfrutaban de su juventud, yo me encontraba completamente atrapado en la telaraña de la organización. Mi vida había sido cuidadosamente orquestada por los ancianos de la congregación Monte Sión, quienes veían en mí el ejemplo perfecto del joven bautizado que había crecido completamente dentro del sistema. Era el momento en que debía tomar la siguiente decisión crucial que definiría el resto de mi existencia: convertirme en pionero regular y dedicar mi vida entera al servicio de tiempo completo para la organización. La presión era inmensa y venía desde todos los frentes. Mis padres, que habían invertido 2 décadas en moldearme según los estándares de los testigos de Jehová, veían mi progreso hacia el pionerismo regular como la culminación natural de su labor educativa. Los ancianos, especialmente el hermano López, que había seguido mi desarrollo espiritual desde mi bautismo infantil, me recordaban constantemente que Jehová había puesto talentos especiales en mí que no podía desperdiciar en pursuits seculares. Las hermanas mayores de la congregación me miraban con esa sonrisa maternal y me decían que era una bendición para la organización, que tenía el potencial para llegar lejos en el servicio de Jehová. Lo que ninguno de ellos mencionaba, lo que cuidadosamente ocultaban detrás de toda esa retórica espiritual, era que mi bautismo infantil me había convertido en propiedad intelectual de la organización. Cada hora que había dedicado a las reuniones, cada minuto invertido en la predicación, cada aspecto de mi educación religiosa había sido una inversión que ahora esperaban recuperar con intereses.
Yo era su producto, su creación, su pequeño robot programado para servir a la Watchtower sin cuestionar, sin dudar, sin tener aspiraciones propias que no estuvieran alineadas con los objetivos corporativos de la organización. Mi madre, Carmen, había comenzado una campaña sutil, pero persistente, para convencerme de que rechazar cualquier oportunidad educativa secular era evidencia de madurez espiritual. Hijo mío, me decía mientras preparaba la cena después de las reuniones, ¿para qué necesitas una carrera universitaria cuando ya tienes la profesión más noble del mundo? Eres un ministro de Jehová, un embajador del reino celestial. ¿Qué título humano podría compararse con esa dignidad? Sus palabras estaban cargadas de una lógica circular que había aprendido a perfeccionar durante sus 30 años como testigo. Cualquier deseo de superación personal fuera del marco organizacional era evidencia de orgullo, materialismo y falta de fe en las promesas de Jehová sobre el nuevo mundo que estaba por llegar. Mi padre, Antonio, adoptó un enfoque más directo y amenazante. Una noche, después de una reunión particularmente larga, donde se había hablado extensamente sobre los peligros de la educación superior, me senté en su estudio improvisado donde guardaba su biblioteca de publicaciones de la Watchtower. Esteban, me dijo con esa voz grave que reservaba para los momentos más serios, tienes que entender algo fundamental sobre nuestra familia. Nosotros no somos como las familias del mundo que persiguen sueños egoístas y ambiciones materiales. Nosotros tenemos una herencia espiritual que hemos construido durante 3 generaciones. Tu abuelo Rafael sacrificó oportunidades comerciales para servir a Jehová durante la época de la dictadura, cuando ser testigo de Jehová significaba persecución real. Yo renuncié a un ascenso laboral importante para poder dedicar más tiempo a los deberes de anciano. Ahora tú tienes la oportunidad de llevar esa tradición familiar al siguiente nivel, pero solo si estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios. Era chantaje emocional puro y duro, envuelto en papel de regalo espiritual. Me estaba diciendo claramente que cualquier decisión que tomara fuera de las expectativas familiares sería vista como una traición a la memoria de mi abuelo, una falta de respeto hacia sus sacrificios, una ruptura de la cadena generacional de servicio a Jehová. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que él realmente creía en lo que me estaba diciendo. No era un manipulador consciente, era una víctima del mismo sistema que ahora me presionaba a perpetuar. La presión se intensificó cuando el superintendente de circuito, el hermano Ramírez, visitó nuestra congregación para la asamblea semestral. Estos hombres eran como enviados especiales del cuerpo gobernante, representantes directos de la jerarquía organizacional que viajaban de congregación en congregación para asegurar la conformidad doctrinal e identificar talentos que podrían ser útiles para la expansión de la organización. Durante su visita de una semana, el hermano Ramírez me convocó para una reunión privada que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Hermano Esteban, me dijo mientras revisaba un expediente con mi historial espiritual que los ancianos locales habían preparado para él. He estado observando tu progreso durante esta semana y estoy muy impresionado. Tienes cualidades excepcionales para el ministerio. Inteligencia, dedicación, un conocimiento profundo de las Escrituras para tu edad y, lo más importante, una lealtad incuestionable hacia la organización de Jehová. Creo que Jehová te está llamando para un servicio especial. Sus palabras me llenaron de una mezcla confusa de orgullo y terror. Por un lado, ser reconocido por alguien de su rango era el equivalente a recibir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del mundo testigo. Por otro lado, intuía que ese reconocimiento venía con expectativas que cambiarían mi vida de maneras que aún no podía comprender completamente. Me explicó que había una oportunidad excepcional
para jóvenes como yo. La Escuela de Entrenamiento Ministerial de Galaad, el programa de élite de la Watchtower para formar misioneros internacionales. Imagínate, me decía con los ojos brillantes de fervor religioso, podrías ser enviado a países donde la necesidad es grande, donde podrías ayudar a establecer nuevas congregaciones, donde tu vida tendría un impacto eterno en la obra de Jehová. Podrías ser parte de la expansión del reino en lugares donde nadie ha escuchado la verdad antes. Era una oferta tentadora, especialmente para un joven de 18 años que había crecido escuchando historias heroicas sobre misioneros que abandonaban la comodidad de sus hogares para llevar la verdad a tierras lejanas. Pero había condiciones, por supuesto. Para ser elegible para Galaad, tenía que cumplir con requisitos específicos que efectivamente significaban renunciar a cualquier plan de vida independiente que pudiera haber tenido. Tenía que ser pionero regular durante al menos 2 años, demostrar estabilidad emocional y espiritual, manteniéndome soltero durante ese periodo, mostrar flexibilidad, estando dispuesto a ser asignado a cualquier lugar del mundo que la organización considerara necesario y, lo más importante, firmar un compromiso de servir en la misión asignada durante un mínimo de 10 años sin posibilidad de retorno anticipado excepto en circunstancias médicas extremas. Hermano Esteban, continuó el hermano Ramírez, sé que esto requiere sacrificios significativos. Sé que otros jóvenes de tu edad están pensando en carreras, matrimonios, familias, pero tú tienes la oportunidad de algo mucho más grande. Tú puedes tener una familia espiritual de miles de personas cuyas vidas tocarás a través de tu ministerio. Puedes tener una carrera eterna sirviendo al soberano del universo. ¿Qué logros humanos podrían compararse con esa distinción? Era el mismo argumento que había escuchado de mis padres, pero presentado con la autoridad de alguien que hablaba directamente en nombre de la organización. Esa noche, cuando regresé a casa, después de la reunión con el hermano Ramírez, mis padres me estaban esperando con caras de expectativa ansiosa. Era obvio que ya habían sido informados sobre la conversación y estaban esperando mi reacción. Mi madre había preparado mi cena favorita, cordero guisado con patatas, como si fuera una celebración anticipada. Mi padre tenía una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Esa sonrisa que reservaba para los momentos en que se sentía genuinamente orgulloso de mí. «¿Y bien, hijo?», me preguntó mi madre con voz temblorosa de emoción. «¿Qué te?», dijo el hermano Ramírez. Cuando les conté sobre la oportunidad de Galaad, la reacción fue inmediata y dramática. Mi madre comenzó a llorar de felicidad, abrazándome y repitiendo una y otra vez: «Jehová te está bendiciendo, hijo mío. Jehová te está bendiciendo». Mi padre me dio una palmada en la espalda que casi me tumba y dijo con voz quebrada por la emoción: «Estoy muy orgulloso de ti, Esteban, muy orgulloso. Tu abuelo estaría tan feliz de ver esto». ¿Saben qué es lo más trágico de esta historia, queridos oyentes? Que en ese momento, viendo la felicidad de mis padres, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había hecho algo verdaderamente digno de celebración, decidí que sí, que aceptaría la invitación a Galaad. No porque tuviera una vocación misionera auténtica, no porque sintiera un llamado divino a servir en tierras lejanas, sino porque finalmente había encontrado una manera de hacer felices a las personas que más amaba en el mundo. Y ahí, en esa cocina pequeña de nuestra casa en Córdoba, con el olor a cordero guisado llenando el aire y las lágrimas de alegría de mi madre mojando mi camisa, selló mi destino como un adulto completamente controlado por una organización que había comenzado a moldearme desde que tenía 8 años. Si mi historia les está llegando al corazón, si sienten esa opresión en el pecho que yo sentía sin darme cuenta durante tantos años, por favor,
no se vayan todavía. Quiero que se queden aquí conmigo, que me acompañen en este viaje doloroso, pero necesario, hacia la verdad. Dejen un comentario contándome dónde están escuchando esto, desde qué rincón de España, de México, de Colombia, de Argentina están siguiendo mi relato. Quiero saber que no estoy solo en esto, que hay otras personas que entienden lo que significa vivir bajo el peso de expectativas religiosas que nunca elegimos realmente asumir. Y si conocen a alguien que está pasando por algo similar, compartan esta historia con ellos. A veces lo único que necesitamos para comenzar a despertar es saber que no somos los únicos que hemos vivido esta pesadilla disfrazada de bendición divina. Los siguientes 2 años de mi vida transcurrieron como en Minchesintens, una nebulosa de actividad frenética y devoción programada. Me convertí en pionero regular inmediatamente después de graduarme de la educación secundaria, dedicando 130 horas mensuales a la predicación de puerta en puerta, estudios bíblicos domiciliarios y participación en todas las actividades de la congregación Monte Sión. Era una rutina agotadora que comenzaba a las 6 de la mañana con el estudio personal de las publicaciones de la Watchtower y terminaba a las 11 de la noche después de las reuniones congregacionales. Pero yo la abracé con el fervor de un convertido que finalmente había encontrado su propósito en la vida. Durante este periodo de preparación para Galaad, mi mundo se redujo aún más de lo que había sido durante mi infancia y adolescencia. Toda relación social que no estuviera directamente relacionada con las actividades de los testigos de Jehová fue sistemáticamente eliminada de mi vida. Los pocos compañeros de instituto con los que había mantenido contacto superficial desaparecieron completamente de mi horizonte cuando comencé a rechazar sistemáticamente cualquier invitación a reuniones sociales, fiestas o simplemente encuentros casuales que pudieran contaminar mi espiritualidad o distraerme de mis objetivos pioneriles. La organización había desarrollado un sistema particularmente sofisticado para mantener a los jóvenes como yo completamente aislados del mundo exterior durante estos años formativos cruciales. Nos proporcionaban una estructura social alternativa que superficialmente parecía satisfacer todas nuestras necesidades de compañerismo y pertenencia, pero que en realidad funcionaba como una cámara de eco donde solo podían circular ideas y valores previamente aprobados por la jerarquía organizacional. Había reuniones para jóvenes pioneros, actividades sanas de recreación supervisadas por ancianos, estudios bíblicos grupales donde podíamos discutir nuestras experiencias en el ministerio y reforzar mutuamente nuestro compromiso con los objetivos de la organización. Fue durante este periodo que conocí a Isabela, una joven pionera de 19 años que había llegado a nuestra congregación desde Valencia con su familia. Isabela era todo lo que la organización consideraba deseable en una mujer testigo, espiritualmente madura para su edad, físicamente atractiva pero modesta en su apariencia, inteligente pero sumisa a la autoridad masculina, dedicada al servicio, pionero pero claramente interesada en el matrimonio y la maternidad como objetivos últimos de su vida. Sus padres, hermanos Luis y Esperanza Morales, eran pioneros de tercera generación que habían sido enviados a Córdoba para ayudar con el establecimiento de una nueva congregación en los barrios periféricos de la ciudad. Mi atracción hacia Isabela fue inmediata y devastadora, pero también completamente controlada por las regulaciones organizacionales sobre el cortejo y el matrimonio entre los testigos de Jehová. No podíamos tener citas a solas, no podíamos desarrollar intimidad emocional o física fuera de la supervisión de nuestras familias y los ancianos de la congregación.
No podíamos siquiera expresar abiertamente nuestros sentimientos, el uno hacia el otro, sin pasar primero por un proceso formal de declaración de intenciones que involucraba múltiples reuniones con nuestros padres respectivos y el cuerpo de ancianos local. El hermano López, que había seguido mi desarrollo desde mi bautismo infantil y ahora supervisaba mi preparación para Galaad, me llamó a una reunión privada cuando se hizo evidente que Isabela y yo habíamos desarrollado interés mutuo. «Hermano Esteban», me dijo con esa sonrisa paternal que conocía tan bien, «he notado que has mostrado interés especial en la hermana Isabela Morales. Es una joven excepcional, sin duda, y entiendo perfectamente tu atracción hacia ella. Pero necesitamos hablar sobre el timing de esta situación y cómo podría afectar tus planes para Galaad». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría, recordándome que incluso mis sentimientos más íntimos estaban sujetos a la aprobación y regulación organizacional. Me explicó que la política de la Watchtower era muy clara respecto a los candidatos a Galaad y las relaciones románticas. Cualquier compromiso matrimonial tenía que ser postpones hasta después de completar el entrenamiento misionero, y las asignaciones de pareja casada en el campo misionero requerían que ambos cónyuges fueran graduados de Galaad con experiencia misionera previa. «Si realmente crees que la hermana Isabela es la compañera que Jehová ha preparado para ti», continuó, «entonces la manera de honrar esa bendición es asegurar que ambos estén completamente preparados para servir juntos en cualquier lugar del mundo donde la organización los necesite». Era una lógica circular perfecta. Si realmente amaba a Isabela, tenía que demostrar ese amor renunciando a cualquier expresión inmediata de ese amor y sometiéndome a años adicionales de entrenamiento organizacional que nos prepararían para una vida de servicio conjunto bajo el control absoluto de la Watchtower. Pero lo más perverso de esta manipulación era que estaba presentada como si fuera un regalo, como si la organización estuviera ofreciéndonos la oportunidad de santificar nuestro amor a través del servicio misionero conjunto. Isabela y yo tuvimos una conversación desgarradora después de mi reunión con el hermano López. Nos sentamos en el jardín de sus padres, bajo la supervisión discreta pero constante de su madre, quien permanecía en la cocina con la ventana abierta para poder escuchar nuestra conversación. «Esteban», me dijo con lágrimas en los ojos, «yo también siento algo especial por ti, pero si Jehová realmente nos ha unido en su propósito, entonces tenemos que confiar en que Él nos mantendrá unidos a través de cualquier periodo de separación que sea necesario para nuestro crecimiento espiritual». Eran las palabras exactas que habría esperado de una joven perfectamente adoctrinada por la organización, pero podía ver en sus ojos el mismo dolor y frustración que yo sentía. Esa noche, solo en mi habitación, tomé la decisión que definiría los siguientes 20 años de mi vida. Le escribiría una carta al hermano Ramírez, aceptando formalmente la invitación a Galaad y solicitando que Isabela también fuera considerada para el programa, con la esperanza de que pudiéramos ser eventualmente asignados como pareja misionera. Era una decisión basada en una mezcla tóxica de amor genuino, manipulación organizacional y la desesperada necesidad de encontrar una manera de conciliar mis sentimientos personales con las expectativas espirituales que habían sido programadas en mí desde la infancia. La respuesta llegó 3 semanas después, en forma de una carta oficial de la sede central de la Watchtower en Madrid. Había sido aceptado para la próxima clase de Galaad, que comenzaría en 6 meses en las instalaciones de entrenamiento de la organización en las afueras de Nueva York. Isabela también había sido aceptada, pero para una clase que comenzaría 1 año después,
lo que significaba que tendríamos que pasar al menos 3 años separados mientras completábamos nuestros respectivos entrenamientos y primeras asignaciones misioneras. Mis padres recibieron la noticia con una explosión de júbilo religioso que rayaba en la histeria. Mi madre organizó inmediatamente una reunión especial en nuestra casa para celebrar con toda la congregación lo que ella llamaba la bendición más grande que Jehová había derramado sobre nuestra familia. Mi padre me llevó aparte y me dijo con voz quebrada por la emoción: «Hijo, este es el momento más orgulloso de mi vida. Tu abuelo Rafael estaría tan feliz. Has llevado el honor de nuestra familia a alturas que nunca imaginamos posibles». Era imposible no sentir cierta satisfacción al ver la felicidad genuina que mi decisión había traído a las personas que más amaba. Pero también había una parte de mí que se sentía extrañamente vacía, como si hubiera ganado algo que nunca realmente había querido. Los meses anteriores a mi partida hacia Nueva York fueron un torbellino de preparativos prácticos y despedidas emocionales. Tenía que obtener mi pasaporte, vacunas internacionales, certificados médicos y psicológicos que confirmasen mi aptitud para el servicio misionero en condiciones potencialmente difíciles. Pero más importante, tenía que someterme a una serie de entrevistas de preparación con ancianos de distrito y representantes regionales de la organización que evaluarían mi estabilidad doctrinal, mi lealtad organizacional y mi capacidad para representar fielmente los intereses de la Watchtower en cualquier contexto cultural donde pudiera ser asignado. Estas entrevistas fueron mi primera experiencia directa con el lado verdaderamente corporativo de la Organización de los Testigos de Jehová. Los hombres que me entrevistaron no eran los ancianos locales paternales y familiares de mi congregación, sino funcionarios profesionales de la Watchtower que hablaban como ejecutivos de recursos humanos de cualquier corporación multinacional. Me hicieron preguntas detalladas sobre mi historial médico, mi estabilidad emocional, mis relaciones familiares, mis finanzas personales, mis habilidades lingüísticas, mis experiencias de liderazgo, incluso mis hábitos sexuales y románticos. «Hermano Esteban», me dijo el hermano Castillo, un representante regional que había venido especialmente desde Madrid para mi entrevista final, «quiero que entienda exactamente lo que significa ser un misionero de la Watchtower en el siglo XXI. Usted no va a ser simplemente un predicador itinerante que comparte buenas noticias con personas interesadas. Usted va a ser un representante oficial de una organización religiosa multinacional con intereses legales, financieros y políticos en más de 200 países. Su comportamiento, sus declaraciones públicas, sus asociaciones personales, incluso su apariencia física van a reflejar directamente sobre la reputación corporativa de la sociedad Watchtower. ¿Está preparado para asumir esa responsabilidad? Era la primera vez que alguien había hablado tan abiertamente sobre la naturaleza corporativa de la organización, y sus palabras me produjeron una sensación de inquietud que no pude identificar completamente en ese momento. Pero cuando le pregunté qué significaba exactamente ser un representante oficial con intereses legales y financieros, me dio una respuesta vaga sobre servir a los intereses del reino de Jehová, que no clarificaba nada. La noche antes de 1900, mi partida hacia Nueva York, Isabela vino a despedirse. Nos sentamos en el mismo jardín donde habíamos tenido nuestra primera conversación sobre el futuro, bajo la misma supervisión discreta de sus padres, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Ambos sabíamos que esta separación podría durar años, que nuestras vidas estaban siendo moldeadas por fuerzas completamente fuera de nuestro control,
que estábamos apostando nuestro amor y nuestro futuro a las promesas de una organización que veía nuestros sentimientos como recursos manipulables para sus propios objetivos. Esteban, me dijo mientras sostenía mi mano por primera y única vez en nuestra relación, prométeme que no importa dónde te envíen, no importa cuánto tiempo pase, no dejarás que esta organización cambie quién eres realmente en tu corazón. Sus palabras me golpearon como un rayo de claridad en medio de meses de confusión emocional. Por primera vez, alguien había expresado en voz alta la preocupación que había estado creciendo silenciosamente en mi mente. Que tal vez esta organización, que decía representar a Dios, estaba más interesada en controlarme que en desarrollar mi relación con Él. Pero en ese momento, con 21 años de adoctrinamiento pesando sobre mis hombros, con la expectativa de toda mi familia y congregación empujándome hacia adelante, con mi billete de avión ya comprado y mi futuro aparentemente decidido, no tuve la fortaleza para actuar sobre esa intuición. En lugar de eso, le prometí a Isabela que regresaría como el mismo hombre que ella había conocido, sin darme cuenta de que estaba haciendo una promesa que la organización estaba diseñada específicamente para hacer imposible de cumplir. Mi llegada a las instalaciones de Galad en Paterson, Nueva York, fue como entrar en un universo paralelo donde todo lo que había conocido sobre la organización de los Testigos de Jehová se revelaba como apenas la superficie de una maquinaria de control infinitamente más sofisticada y despiadada. El complejo de edificios donde se impartía el entrenamiento misionero estaba diseñado arquitectónicamente para transmitir una sensación de aislamiento del mundo exterior y dependencia absoluta de la estructura organizacional que nos rodeaba. Las 24 horas del día. Éramos 120 estudiantes de 32 países diferentes, todos seleccionados cuidadosamente por su historial de obediencia incuestionable, su dedicación probada a los objetivos de la organización y su capacidad demostrada para funcionar efectivamente bajo presión psicológica extrema. Desde el primer día, nos dejaron claro que habíamos entrado en un programa de entrenamiento militar disfrazado de educación religiosa, donde cada aspecto de nuestras vidas durante los próximos 10 meses sería monitoreado, evaluado y moldeado según los estándares corporativos de la Watchtower. Nuestros días comenzaban a las 5:30 de la mañana con devoción personal obligatoria, seguida por ejercicio físico supervisado, desayuno comunitario en silencio y 8 horas continuas de clases que cubrían temas que iban desde técnicas avanzadas de predicación hasta administración financiera de filiales internacionales, desde psicología de masas hasta estrategias legales para operar en países con restricciones religiosas. Las noches terminaban a las 11 con otro período de devoción personal monitoreada, después del cual teníamos exactamente 30 minutos para asuntos personales antes del toque de queda absoluto. Los instructores de Galaad no eran los ancianos, paternales y cariñosos de nuestras congregaciones locales, sino hombres que habían pasado décadas en los niveles más altos de la jerarquía organizacional y que hablaban sobre la expansión de los testigos de Jehová con la mentalidad fría y calculadora de ejecutivos corporativos, planificando la conquista de nuevos mercados. El hermano Davidson, nuestro instructor principal para América Latina, había servido como representante de la Watchtower en 6 países diferentes y tenía una biblioteca personal de informes detallados sobre la situación política, económica y religiosa de cada nación donde la organización tenía presencia o aspiraba a establecerse. Caballeros, nos decía durante sus conferencias sobre estrategia misionera, ustedes van a ser enviados a países donde la sociedad Watchtower tiene inversiones significativas en propiedades, operaciones de impresión y redes de distribución.
que generan millones de dólares anuales en donaciones. Su trabajo no va a ser solamente predicar sobre el reino de Jehová. Su trabajo va a ser proteger y expandir los intereses comerciales de la organización, identificar oportunidades de crecimiento financiero y neutralizar cualquier amenaza legal o política que pueda interferir con nuestras operaciones. Era la primera vez que escuchaba a alguien hablar tan abiertamente sobre los aspectos comerciales de la organización, y cada palabra me producía una sensación creciente de náusea e incredulidad. Durante las clases sobre administración de congregaciones internacionales, aprendimos técnicas sofisticadas para extraer el máximo de donaciones posible de poblaciones frecuentemente empobrecidas, cómo identificar y cultivar relaciones con individuos adinerados que pudieran hacer contribuciones significativas a la obra local, cómo estructurar legalmente las operaciones de la organización para minimizar impuestos y maximizar la protección de activos en jurisdicciones con regulaciones fiscales favorables. Nos enseñaron a llevar contabilidades dobles que mostraban cifras diferentes a las autoridades locales y a la sede central. Cómo transferir fondos internacionalmente sin atraer atención de organismos de control financiero. Cómo usar la inmunidad religiosa para proteger actividades que en contextos seculares serían consideradas fraudulentas. Pero lo que más me perturbó durante esos meses en Patterson fueron las clases sobre manejo de crisis doctrinales y control de información dañina. El hermano Richardson, un veterano de 30 años en el departamento legal de la Watchtower, nos explicaba con escalofriante detalle cómo la organización había desarrollado sistemas para suprimir cualquier información que pudiera dañar su reputación o cuestionar su autoridad doctrinal. Nos mostró casos específicos de exmiembros que habían intentado exponer irregularidades financieras o abusos de poder, y cómo la organización había usado una combinación de presión legal, intimidación personal y manipulación familiar para silenciarlos. La información es poder, nos decía mientras proyectaba diapositivas con fragmentos de documentos internos filtrados por exempleados descontentos, y el control de la información es supervivencia organizacional. Cualquier dato que circule fuera de los canales oficiales aprobados representa una amenaza potencial a la estabilidad de la organización mundial. Su responsabilidad como misioneros es identificar y reportar inmediatamente cualquier fuente de información no autorizada en sus territorios asignados y tomar las medidas necesarias para neutralizar esas amenazas antes de que puedan expandirse. Me enseñaron a infiltrar otros grupos religiosos para estudiar sus técnicas de reclutamiento y retención de miembros, a desarrollar perfiles psicológicos detallados de individuos influyentes en las comunidades donde sería asignado, a usar tácticas de manipulación emocional sofisticadas que habían sido perfeccionadas durante décadas de experimentación con diferentes poblaciones culturales. Aprendí a identificar personas vulnerables emocionalmente, que serían candidatos ideales para conversión rápida, cómo explotar crisis personales, como divorcios, muertes familiares o dificultades económicas para crear dependencia hacia la organización. Durante una clase particularmente reveladora sobre técnicas avanzadas de retención de miembros, el hermano Thompson nos explicó el sistema que la organización había desarrollado para usar el bautismo de menores como mecanismo de control a largo plazo. El bautismo infantil, nos decía con la satisfacción de un científico explicando un experimento exitoso, es la herramienta más efectiva que tenemos para garantizar lealtad organizacional perpetua.
Un niño que se bautiza antes de los 12 años nunca desarrolla la capacidad psicológica para cuestionar la autoridad organizacional de manera significativa. Su identidad personal se fusiona completamente con su identidad como testigo de Jehová, haciendo que cualquier separación de la organización se sienta como muerte psicológica. Sus palabras me golpearon como una bofetada de realización. Por primera vez en mi vida adulta, entendí completamente lo que me había pasado en esa piscina azul cuando tenía 8 años. No había sido un bautismo religioso, había sido un procedimiento de programación mental diseñado para crear un adulto que nunca podría funcionar independientemente de la estructura organizacional que lo había moldeado desde la infancia. Yo era exactamente el producto que el hermano Thompson estaba describiendo. Un hombre de 21 años que literalmente no sabía quién era fuera del contexto de ser un testigo de Jehová. Esa noche, solo en mi habitación espartana del dormitorio de estudiantes, experimenté lo que ahora reconozco como mi primer episodio genuino de pánico existencial. Durante 13 años desde mi bautismo, había vivido con la sensación constante pero vaga de que algo no estaba bien en mi vida, que había decisiones importantes que nunca había tenido la oportunidad de tomar, que mi futuro había sido decidido por otras personas usando criterios que nunca había tenido la oportunidad de examinar críticamente. Pero esa noche, escuchando el eco de las palabras del hermano Thompson en mi mente, entendí que no era solo mi futuro lo que había sido decidido por otros. Era mi pasado, mi presente, mi identidad completa. Comencé a recordar con nueva claridad momentos de mi infancia y adolescencia que había interpretado como evidencia de mi crecimiento espiritual, pero que ahora veía como hitos en un proceso sistemático de destrucción de mi autonomía personal. Cada vez que había renunciado a una amistad porque los ancianos la consideraban inapropiada, cada vez que había rechazado una oportunidad educativa o profesional porque conflictaba con las expectativas organizacionales, cada vez que había suprimido un pensamiento o sentimiento porque no se alineaba con la doctrina oficial, había sido un paso más en el proceso de convertirme en lo que esencialmente era un zombi espiritual, un adulto físico con la capacidad de toma de decisiones de un niño de 8 años. La semana siguiente fue la más difícil de mi vida hasta ese momento. Intenté concentrarme en las clases, participar en las actividades grupales, mantener la fachada de entusiasmo misionero que se esperaba de todos los estudiantes de Galaad. Pero por dentro estaba experimentando una guerra civil psicológica entre la persona que había sido programado para ser y la persona que tal vez podría haber sido si hubiera tenido la oportunidad de desarrollarse naturalmente. Era como si mi mente se hubiera dividido en dos partes. Una parte que seguía funcionando según los patrones organizacionales que habían sido implantados en mí durante décadas, y otra parte que por primera vez estaba comenzando a hacer preguntas que no tenían respuestas aprobadas oficialmente. Intenté hablar sobre mis dudas con algunos de mis compañeros estudiantes, pero rápidamente me di cuenta de que estaba navegando territorio extremadamente peligroso. La cultura de Galaad era de vigilancia mutua constante, donde cualquier expresión de duda o crítica hacia la organización podía resultar en expulsión inmediata del programa y marcaje permanente como espiritualmente débil o potencialmente apóstata. Los estudiantes habían aprendido a comunicarse entre ellos usando un código elaborado de referencias bíblicas y frases doctrinales que permitían expresar preocupaciones menores, sin cruzar líneas que pudieran ser interpretadas como deslealtad organizacional. Pero había un estudiante, Carlos Mendoza de México, que parecía estar experimentando algo similar a lo que yo estaba viviendo.
Durante los períodos de estudio personal, notaba que él también parecía estar luchando con material que los demás aceptaban sin cuestionamiento. Una noche, después del toque de queda, me encontré con él en el baño comunitario y tuvimos la conversación más honesta que había tenido con otro ser humano en años. «Hermano Esteban», me susurró mientras fingíamos cepillarnos los dientes. ¿Tú realmente crees que todo esto es lo que Jesús tenía en mente cuando habló sobre predicar las buenas noticias? Era una pregunta simple, pero cargada de implicaciones devastadoras. Si la respuesta era no, entonces todo lo que habíamos sacrificado, todo lo que nuestras familias habían sacrificado, toda la estructura de nuestras vidas había sido construida sobre una mentira fundamental. Le respondí con otra pregunta que había estado carcomiendo mi mente durante semanas. Carlos, ¿tú recuerdas haber tomado alguna vez una decisión realmente importante sobre tu vida que no haya sido influenciada por lo que la organización esperaba de ti? Nos miramos en el espejo del baño durante un momento que se sintió eterno y en sus ojos vi el mismo terror y la misma claridad que yo estaba experimentando. Ambos sabíamos que la respuesta era no, y ambos sabíamos que acabábamos de admitir algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Esa conversación marcó el comienzo de una amistad secreta que me sostendría durante los meses restantes. En Galaad, Carlos y yo desarrollamos una manera de comunicar nuestras dudas y preocupaciones sin usar palabras que pudieran ser malinterpretadas por los instructores o reportadas por otros estudiantes. Comenzamos a intercambiar libros de la biblioteca de la sede central que no estaban en el currículo oficial de Galaad, pero que contenían información histórica sobre la organización que nunca habíamos visto en las publicaciones destinadas a los miembros regulares. Leímos transcripciones de juicios donde representantes de la Watchtower habían testificado bajo juramento sobre prácticas organizacionales que contradecían completamente lo que se enseñaba en las congregaciones. Documentos financieros que mostraban cómo las donaciones de congregaciones empobrecidas eran usadas para financiar inversiones inmobiliarias en países desarrollados. Correspondencia interna que revelaba el nivel de cinismo con el cual los líderes organizacionales hablaban sobre los miembros regulares cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Cada nuevo documento que leíamos, cada nueva revelación sobre la naturaleza real de la organización que habíamos servido toda la vida, era como recibir un golpe físico en el estómago. Pero también era liberador de una manera que no podía explicar completamente. Por primera vez en mi vida, estaba comenzando a entender por qué había sentido esa sensación persistente de vacío e inquietud durante tantos años. No había sido falta de fe o debilidad espiritual como me habían enseñado a creer. Había sido mi intuición natural rebelándose contra un sistema que estaba diseñado para suprimir precisamente ese tipo de intuición. Los últimos 3 meses en Galaad fueron una agonía psicológica indescriptible mientras intentaba mantener la fachada de estudiante ejemplar por fuera, mientras mi mundo interior se colapsaba pieza por pieza. Carlos y yo habíamos descubierto documentos que revelaban que la organización había estado ocultando sistemáticamente casos de abuso sexual infantil durante décadas, protegiendo a perpetradores y silenciando a víctimas usando exactamente los mismos mecanismos de control que habíamos experimentado toda la vida. Habíamos encontrado correspondencia interna donde miembros del cuerpo gobernante se burlaban abiertamente de los hermanos simples que donaban sus últimos centavos para apoyar la obra mundial, mientras ellos usaban esos fondos para financiar estilos de vida lujosos e inversiones personales.
Pero lo que finalmente quebró mi lealtad organizacional fue descubrir la verdad sobre el programa de bautismos infantiles. En los archivos confidenciales del Departamento de Psicología Organizacional encontramos estudios detallados que mostraban cómo la Watchtower había colaborado durante décadas con psicólogos especializados en técnicas de manipulación mental para desarrollar métodos más efectivos de controlar a los niños nacidos en familias testigo. Habían documentado científicamente el proceso por el cual el bautismo antes de los 12 años crea individuos psicológicamente incapaces de funcionar independientemente de la estructura organizacional, y habían usado esa información deliberadamente para diseñar programas que maximizaran el número de bautismos infantiles en todas sus filiales mundiales. Había gráficas que mostraban tasas de retención de miembros según la edad de bautismo, análisis estadísticos que demostraban que individuos bautizados antes de los 10 años tenían una probabilidad menor al 5% de abandonar alguna vez la organización, sin importar qué abusos o inconsistencias doctrinales experimentaran. Posteriormente, había transcripciones de reuniones donde los líderes organizacionales discutían abiertamente cómo usar la culpa, el miedo y la dependencia emocional para mantener el control sobre adultos que habían sido programados desde la infancia. Era evidencia documentada e irrefutable de que mi bautismo a los 8 años no había sido un acto de dedicación religiosa, sino un procedimiento de ingeniería social diseñado para crear un esclavo psicológico de por vida. Una noche, aproximadamente un mes antes de nuestra graduación, Carlos vino a mi habitación con una expresión de terror absoluto en su rostro. «Esteban», me susurró, «creo que saben que hemos estado leyendo material no autorizado. Hoy, el hermano Davidson me preguntó específicamente sobre mis asociaciones con otros estudiantes y si había notado cualquier actitud crítica hacia el programa de entrenamiento entre mis compañeros. Mi sangre se heló instantáneamente. Ambos sabíamos que ser expulsado de Galaad a esas alturas no solo significaría el fin de nuestras carreras misioneras, sino marcaje permanente como individuos espiritualmente peligrosos que requerirían supervisión constante de los ancianos locales por el resto de nuestras vidas. Esa noche tomamos una decisión que cambiaría nuestros destinos para siempre. Terminaríamos el programa de Galaad fingiendo conformidad absoluta, aceptaríamos nuestras asignaciones misioneras, pero usaríamos nuestras posiciones dentro de la organización para documentar y eventualmente exponer la verdad sobre sus prácticas desde adentro. Era un plan peligroso y probablemente ingenuo, pero se sentía como la única manera de honrar tanto a nuestras familias, que habían sacrificado tanto para apoyar nuestro entrenamiento, como a nuestras conciencias, que ya no podían tolerar ser cómplices de un sistema que sabíamos era fundamentalmente corrupto. Mi asignación misionera llegó una semana antes de la graduación. Sería enviado a Guatemala como supervisor regional para las congregaciones de habla española en la Cinto, Tierras Altas, con responsabilidad específica por la expansión organizacional en comunidades indígenas que habían sido identificadas como mercados de crecimiento prioritario por el Departamento de Planificación Estratégica de la Watchtower. Carlos fue asignado a Colombia, donde supervisaría operaciones en áreas rurales afectadas por el conflicto armado, lugares donde la organización veía oportunidades para reclutar personas desesperadas que buscarían cualquier fuente de esperanza y estabilidad. La ceremonia de graduación fue una producción teatral elaborada donde 120 jóvenes de 32 países diferentes juramos solemnemente servir fielmente a la organización de Jehová
hasta el fin del sistema de cosas presente, sin importar qué sacrificios personales eso requiriera. Mis padres habían viajado desde Córdoba para presenciar lo que consideraban la culminación de 30 años de inversión espiritual y emocional en mi desarrollo. Mi madre lloraba de felicidad mientras me veía recibir mi certificado de graduación y mi asignación oficial, sin saber que su hijo había muerto espiritualmente durante los meses anteriores y que el hombre que regresaría de Guatemala sería alguien completamente diferente de la persona que había enviado a Nueva York. Isabela también había venido para la graduación, acompañada por sus padres y 2 ancianos de la congregación que actuarían como chaperones durante nuestra breve reunión. Durante los 15 minutos que nos permitieron hablar, intenté comunicarle de alguna manera que había cambiado, que había descubierto cosas sobre la organización que alterarían nuestra relación para siempre, pero las palabras simplemente no salían. ¿Cómo le explicas a alguien que amas que todo lo que han creído juntos, todos los planes que han hecho para el futuro, toda la estructura de su realidad compartida ha sido construida sobre mentiras sistemáticas y manipulación calculada? Esteban, me dijo mientras sostenía mis manos bajo la mirada vigilante de nuestros chaperones, estoy tan orgullosa de ti. Sé que los próximos años van a ser difíciles estando separados, pero cada vez que me sienta sola, voy a recordar que estás sirviendo a Jehová en un lugar donde la necesidad es grande, y eso va a darme fuerzas para seguir esperando. Sus palabras me atravesaron como dagas, porque sabía que lo que realmente iba a estar haciendo en Guatemala no era servir a Jehová, sino servir a una corporación religiosa multinacional que usaba el nombre de Dios para justificar la explotación sistemática de poblaciones vulnerables. Mi primer año en Guatemala fue una educación brutal sobre cómo funciona realmente el imperio financiero de los testigos de Jehová en países en desarrollo. Mi trabajo oficial era establecer nuevas congregaciones en comunidades indígenas remotas, pero mi trabajo real era identificar recursos naturales que pudieran ser explotados por empresas afiliadas a la Watchtower, establecer redes de donación que canalizaran dinero local hacia las cuentas bancarias de la organización en Estados Unidos y crear estructuras de control social que mantuvieran a las poblaciones locales dependientes y obedientes a la autoridad organizacional. Fui testigo de cómo ancianos locales, hombres que habían sido entrenados usando exactamente los mismos métodos que habían usado conmigo, extorsionaban a familias empobrecidas para que donaran dinero que necesitaban desesperadamente para comida y medicinas. Vi cómo la organización usaba su estatus de exención religiosa para importar y exportar mercancías sin pagar impuestos, operando esencialmente como una empresa de contrabando internacional disfrazada de misión evangelística. Documenté casos donde representantes de la Watchtower habían colaborado con gobiernos corruptos para desplazar comunidades indígenas de tierras que contenían depósitos minerales valiosos, ofreciendo reubicación espiritual como compensación por la pérdida de territorios ancestrales. Cada mes que pasaba en Guatemala, cada nueva atrocidad que presenciaba, cada nueva mentira que me obligaban a repetir desde el púlpito, era como recibir otro golpe en una herida que nunca tenía oportunidad de sanar. Pero lo que más me torturaba era la realización gradual de que no había escapatoria sin consecuencias devastadoras. Si denunciaba lo que estaba viendo, perdería no solo mi posición misionera, sino también mi relación con Isabela, el respeto de mis padres, mi lugar en la única comunidad social que había conocido, mi identidad completa como ser humano. Una noche, después de haber pasado el día mintiendo a una comunidad quechí sobre cómo sus donaciones serían usadas para la obra mundial,
Cuando sabía que el dinero iría directamente a financiar la compra de una hacienda para uso personal del supervisor de distrito, me senté en mi pequeña habitación y escribí una carta que nunca envié. Era una carta dirigida a ese niño de 8 años, parado en la piscina azul del Salón del Reino en Córdoba, disculpándome por todas las decisiones que no había podido tomar por él, por todas las oportunidades que había perdido, por toda la vida que había sido robada antes de que tuviera edad suficiente para entender lo que estaba perdiendo. Esa misma noche recibí una llamada telefónica que cambiaría todo. Era Carlos, llamando desde Colombia con noticias devastadoras. Había sido descubierto documentando abusos financieros en su territorio, y la organización había iniciado un comité judicial para juzgarlo por causar divisiones y deslealtad a la organización de Jehová. Tenía 3 días para presentarse ante un panel de ancianos que ya había decidido su destino, y me pedía que fuera su único testigo de carácter. «Esteban», me dijo con voz quebrada, «creo que ha llegado el momento de decidir quiénes somos realmente. Podemos seguir siendo esclavos de una mentira que nos está matando por dentro, o podemos encontrar el coraje para ser las personas que hubiéramos sido si nos hubieran permitido crecer naturalmente». Sus palabras resonaron en mi alma como una campana de libertad que había estado esperando escuchar toda mi vida. Esa noche tomé la decisión más importante de mi existencia. Regresaría a España, renunciaría a mi asignación misionera y comenzaría el proceso doloroso, pero necesario, de reconstruir mi identidad desde cero. Sabía que perdería todo lo que había conocido, pero por primera vez en 33 años iba a tomar una decisión basada en lo que yo creía que era correcto, no en lo que otros esperaban de mí. Queridos oyentes que han tenido la paciencia y el coraje de acompañarme en este viaje doloroso hacia la verdad, quiero que sepan que no he compartido esta historia para destruir la fe de nadie o para atacar a personas sinceras que encuentran paz genuina en sus creencias religiosas. He compartido mi experiencia porque creo que todas las personas, especialmente los niños, tienen derecho a desarrollar su identidad espiritual libre de manipulación y control. Si ustedes son padres, por favor, protejan a sus hijos del bautismo prematuro en cualquier organización religiosa. Si ustedes están cuestionando su propia fe, sepan que es posible encontrar una relación auténtica con Dios fuera de estructuras organizacionales controladoras. Y si ustedes están viviendo una situación similar a la mía, tengan el coraje de elegir la verdad dolorosa sobre la mentira cómoda. Dejen sus comentarios contándome dónde están escuchando esta historia. Compartan sus propias experiencias de despertar espiritual y manténganse conectados con esta comunidad de personas que han elegido la libertad sobre el control. Juntos podemos sanar las heridas que nos han causado y juntos podemos asegurar que las próximas generaciones tengan la oportunidad de elegir su propio camino espiritual cuando estén verdaderamente preparadas para hacerlo. Hasta la próxima historia, queridos hermanos, en la búsqueda de la verdad auténtica.